cambio es lo único que no cambia. Esta frase se le atribuye a Heráclito y que la dijo probablemente allá por el 500 a.C. Y es absolutamente cierto. Cada día estamos sometidos a cambios que nos obligan a adaptarnos y a modificar nuestro equilibrio habitual. En el mundo de la empresa esto es también una realidad y las estrategias y procesos que valen hoy probablemente mañana no valgan. Pero ¿qué tal llevamos el cambio los seres humanos? ¿Cómo nos impacta? ¿Cómo adaptarse a estos cambios? Bueno, pues de esto vamos a hablar precisamente hoy con nuestra entrenadora mental, como decía, de cabecera, con Isabel Sousa. Buenos días a la oficial, Isabel. Hola, José Ramón. Bueno. Un tema muy candente tenemos hoy. Sí, entre la gestión del cambio. Bueno, muy candente, pero que lleva, como decía, ¿no? Pues desde el 500 a.C. que alguien dijo esto, pues lleva candente, ¿no? Porque es un tema que está... Claro. Bueno, pues vamos a ver. Te voy a hacer una primera pregunta. ¿Cómo ves el cambio, ¿no? Así en general, en seres humanos, en las empresas y demás. Bueno, pues si lo rescindimos al ámbito de la empresa, para mí hay una paradoja, hay un conflicto muy claro. Por una parte, y ya lo hemos visto en distintos programas, nuestro cerebro no viene preparado para el cambio. A nuestro cerebro no le gusta el cambio, porque para nuestro cerebro el cambio es igual a peligro. Es decir, a él lo que le gusta es el status quo, el estarnos en la zona de confort y saber perfectamente qué es lo que va a pasar y saber que en lo que va a pasar tenemos la situación dominada. Por tanto, instintivamente, ya lo dijo Heráclito, ¿no? Sí. O sea, desde el comienzo del razonamiento humano, está claro que el cambio era algo que nos costaba. Y nos cuesta porque nuestro cerebro no viene preparado para el cambio, no es su función principal. Y esto es por una parte, pero tú también por otra lo has dicho. En las empresas lo único continuo es el cambio. Entonces, nos encontramos a nivel empresarial que hay cambios a los que me tengo que adaptar, cambios que quiero realizar para mejorar mi situación en el mercado, pero la gente que está trabajando en la empresa y que tiene que hacer efectivos esos cambios, tienen una resistencia natural al cambio. Entonces aquí el papel del líder es fundamental. Y cómo gestione, desde mi punto de vista, cómo gestione el líder esto y cómo lo plantee este cambio es la clave del éxito para mí. Perfecto, pues vamos a ir profundizando. Efectivamente, las empresas ven necesario cambiar, es necesario cambiar, quieren cambiar, pero las personas que trabajamos en las empresas, incluso probablemente el que dice es necesario cambiar, nos resistimos a ese cambio. Bien. Y hay que hacer determinadas cuestiones, ¿no? Pero vamos a ir por el principio. ¿Qué dificultades o cuáles son las principales barreras y dificultades que se encuentra el equipo en el cambio, ¿no? Es decir, cuáles son las principales barreras que nos encontramos. ¿Qué provoca, si quieres, la resistencia al cambio, ¿no? Pues este elemento que va con nosotros desde que nacemos, el cerebro. ¿Qué es lo que, otra de las características que tiene? Que bueno, pues dado que su objetivo principal es la supervivencia, venimos todos con un programa incorporado, aunque no somos conscientes, pero lo traemos, que es el que se enfoca en detectar la amenaza, el peligro y lo malo, por decirlo así, ¿no? Entonces, cuando tú a alguien, a un colaborador, le dices va a haber un cambio, lo primero que hace es este programa activarse, porque un cambio puede ser una situación de peligro para el cerebro. Entonces, lo que hace es activar este programa de, vale, el cambio, enfoco lo negativo del cambio. A ver, ¿qué cosas van a cambiar que son negativas? Y entonces me enfoco ahí y, como dicen en la mente, en lo que te enfocas, eso crece en espacio mental. Entonces, si yo lo primero tengo la tendencia a observar lo negativo, pues eso es el panorama que yo me quedo, lo negativo. Entonces, eso es una primera dificultad. Lógicamente, el cambio que introduce incertidumbre, y eso es lo que realmente no le gusta a nuestro cerebro. Y además de eso, tenemos que unir las inseguridades personales que cada uno tiene. Es decir, la gente dice, seré capaz, no seré capaz, ¿y qué pasa si no me adapto? ¿Y qué medidas van a tomar? ¿Contarán conmigo? ¿No contarán conmigo? ¿Qué perderé? Entonces, todas estas inseguridades personales pues son caldo de cultivo para una reactividad en contra del cambio, ¿no? Todo esto que produce,
Pues que cuando se anuncia, oye, se va a hacer este cambio, ya inmediatamente el entorno emocional y el estado de ánimo de la gente como que se tambalea. Y como que, bueno, ya la gente empieza a ponerse a la defensiva, ¿no? Y empieza ya a decir, bueno, aquí hay que salvarse uno mismo y yo no sé lo que me viene, pero ya voy a echar las garras, ¿no? Antes de empezar. Entonces, claro, todo eso al final pues genera una situación de malestar y de estrés en la gente. Cuando tú, y hemos comentado en alguna ocasión, ¿no?, que al final esto deriva en miedo, y cuando yo tengo miedo, pues hay muchas de mis funciones más productivas que no entran en funcionamiento. Entonces me voy a mi comportamiento más reptiliano, que es defenderme de, sobre todo en esta situación, ¿no? Sí. Defenderme de lo que creo que me amenaza y, bueno, pues por supuesto ver a todo el mundo como un enemigo, ¿no? Fíjate qué interesante, porque claro, tú estás centrándote en la parte que probablemente es más complicada del cambio, que es esa incertidumbre y ese miedo, ¿no? El miedo a perder algo normalmente, el cambio, lo que me va a llevar. Pero fíjate que como resistencias al cambio aparecen otras que probablemente sean un poquito más sencillas de solucionar, como, por ejemplo, estar convencido de que no es necesario cambiar. Quiero decir, yo puedo tener un convencimiento, no por miedo, de que es mejor seguir haciendo las cosas como antes se hacían, claro, que hacerlas con el cambio que me están proponiendo en la empresa. Bueno, eso probablemente sea menos peligroso, porque ahí lo único que tienes que hacer con la persona es debatir y tratar de demostrarle de que efectivamente es mejor. Hay mucha gente en las empresas contaminadas, es decir, hay gente que tiene resistencia al cambio, pues simplemente porque le han dicho tú resístete al cambio. Y dices, ¿por qué te resistes? Pues no sé, pero a mí me han dicho que tengo que resistirme. Quiero decir, hay muchas casuísticas, pero lo que tú vas es al centro, ¿no?, que es realmente la peligrosa, y es ese autoconcepto del cambio que nos da miedo y que a partir de aquí provoca barreras, ¿no? Entonces, para vencer ese miedo y para, por tanto, reducir la resistencia, ¿qué pueden hacer las propias personas y los líderes que hay? Vamos a ver si somos capaces de dar, como siempre, algunos tips. ¿Qué puedo hacer yo, pues, para ir venciendo la resistencia al cambio? Como he dicho al principio, aquí la labor del líder es fundamental. Es decir, según la estrategia que él organice para comunicar y difundir este cambio, podemos ir del éxito al fracaso. Y en gran parte depende de él. Para empezar, yo creo que la primera medida más efectiva es adelantarte a los rumores, porque esto siempre hay un email que se ha escapado, por muy secreto que sea el cambio, una persona que tiene una sospecha, y esto lo que hace es acrecentar rumores. Claro. Y no hay nada peor que los rumores, porque es que son como las olas, pero de surf de Hawái, ¿no?, que suben y no hay quien los pare. Entonces, lo mejor es una comunicación clara, es decir, efectivamente reconocer, va a haber un cambio y explicar qué cambio va a ser de la forma más positiva posible, es decir, enfocando sobre todo los beneficios y explicando por qué ese cambio va a ser posible. ¿Qué pasa? Que si tú lo haces con tus colaboradores, lógicamente siempre va a surgir uno, pues no me lo creo, pues no sé qué, pues esto no es así, pues no has pensado en esta cosa negativa. Fenomenal. Porque es el momento de permitirles sacar ese malestar que esa resistencia al cambio trae consigo. Entonces, si yo soy capaz de expresar lo que siento, la preocupación que tengo, esa preocupación primero deja de tener tanto peso sobre mí, porque ya la he compartido con mi grupo del equipo y con mi líder, ¿no? Pero es que además eso lo que le da al líder es la oportunidad de contestar y de rebatir todas esas objeciones. Esto es como en la venta, ¿no? Al final estás vendiendo un proyecto a tu equipo, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, pues tienes muchas maneras. O sea, una forma de reducir esa resistencia al cambio es, por ejemplo, recordarles otros hitos difíciles que haya conseguido el equipo, o recordarles otros instantes en donde un cambio parecía catastrófico y luego resulta que ahora yo no puedo vivir sin ese cambio, ¿no? O sea, si has sido capaz antes de conseguir esto, ¿por qué no vas a ser ahora, no? Antes algo que te parecía muy malo, ahora te pones en la distancia y lo ves como que te ha reportado beneficios. Entonces, de alguna manera es, oye, no te sesgues buscando lo negativo del cambio, sino busca lo positivo que también tienes marcado, ¿no? Como exacto. Mira, es decir, todo cambio es verdad, como tú has dicho, puede significar una pérdida. Pero no tienes que perder de vista tampoco las ventajas que tiene el cambio, porque el ser humano está claro que somos inteligentes y no hacemos las cosas por hacerlas, sino porque hay beneficios claros a nivel global o a nivel parcial, pero hay beneficios, ¿no? Perfecto.
yo creo que en esta discusión, ¿no?, que se puede abrir, claramente el líder tiene que escuchar a la gente y con esa escucha activa. Y si tiene la oportunidad, que yo creo que es de los actos más efectivos, el poder integrar dentro del cambio alguna de las sugerencias que su propio equipo le está haciendo. Por ejemplo, a lo mejor es, pues hay que implementar un nuevo sistema de informática, ¿vale? Eso no tiene cambio, no tiene modificación ni alteración, pero lo que sí se puede alterar es cómo lo hago, el proceso de cómo hacerlo, cómo organizar ese cambio, cómo facilitarlo. Entonces, a lo mejor el qué no se puede cambiar, pero el cómo sí. Y si una vez tú haces que el cambio sea propiedad de ese equipo, entonces la participación es con otra actitud. No, se involucra, ¿no? El proyecto es mío y como es mío me involucro mucho más que si simplemente me has dicho ve por ahí, ¿no? Fenómeno, muy bien. Llevamos hasta ahora informar, por supuesto, porque eso reduce la incertidumbre, reduce los miedos, ya te estás enterando de lo que hay. Llevamos escuchar a tus colaboradores, escuchar al equipo, pues para ver sus demandas, sus miedos, es una forma de descargar y además una forma también de recibir probablemente propuestas interesantes y luego, como un tip que a mí me parece un golpe de efecto también, independientemente de que digas, oye, pues lo podría hacer de la misma manera, si puedes incorporar alguna de las sugerencias de las personas del equipo, mucho mejor, porque eso hace que se sientan partícipes de un proyecto y por tanto bajar la resistencia. Sí. Pero bueno, ¿qué más cosillas? Algo que suele ayudar bastante, todo cambio tiene sus etapas. Bueno, pues intenta que los primeros pasos sean muy fáciles, para que la gente coja energía, para que coja confianza, para que respiren, para que se les vaya tanto el estrés. Entonces, esto, si se puede hacer, es una buena estrategia, ¿no? Facilitar pues esos primeros pasos. Y algo que a todos nos gusta y al cerebro le encanta es que de alguna forma premies a quien haga avances. Es un poco, pues como hacen en los colegios, ¿no? De los niños que le dan puntos azules y verdes y hacen las cosas bien y las tareas, ¿no? Sí. Pero es que al cerebro le gusta eso y nosotros funcionamos muy con esa sensación. ¿Por qué? Bueno, pues porque el cerebro al final tiene dos formas de tomar acción, o huye del dolor o se acerca al placer. Entonces, si yo doy recompensas, eso es acercarme al placer. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues yo qué sé, puedes hablar como líder con recursos humanos y ver qué alternativas puedes ofrecerles. Pues puede ser a lo mejor algo que sea un regalo, o puede ser, por ejemplo, algo que yo creo que gusta mucho, pues un día extra de vacaciones. Imagínate, eso es la bomba. O simplemente, si no puedes hacer nada de nada, pues tienes tu reconocimiento. Claro. Y eso es un premio. Y además puedes hacer, oye, pues no que sea un concurso, pero sí algo que implique, que involucre como un juego, ¿no? En donde alguien gana y se le reconoce y se le hace una foto y se pone, y eso no vale dinero. Fíjate que está... tener ganas de hacerlo, ¿no? Acabas de decir un juego y efectivamente a mí se me estaba ocurriendo la expresión gamificar el cambio, ¿no? Porque efectivamente, pues puede ser una buena estrategia. Y al final es así. Lo de la foto, ya que has dicho, de poner, esta es la persona, el empleado del mes, aquí en España yo siempre he tenido mis dudas, ¿no? Al respecto, porque a mí me dijeron un día, ya, es que si tú pones una foto aquí, al día siguiente aparece con un bigote seguro, ¿no? Y eso es un tema, no hay mucha cultura de eso. Pero bueno, sí. Bueno, alguna forma de destacar a la persona. Está claro. Hay que darle un poco al tarro para buscar la idea creativa e impactante, pero sí, ¿no? Fenómeno. Muy bien, entonces ya tenemos ahí también reconocer o no, facilitar los primeros pasos para que sean fáciles y tengamos sensación de avance, y además premiar, ¿no? Reconocer al menos el logro de las personas, pues para que eso vaya diciendo, oye, me motiva porque vamos avanzando. Fenomenal. Y un par de tips que se te ocurran. Pues mira, algo que también funciona y tiene un poco que ver con el reconocimiento, no es exactamente, pero es lo que se viene a llamar el efecto Pigmalión. Es decir, si el líder transmite que su equipo es capaz de hacer ese cambio y les transmite esa idea de que cuenta con que ellos lo van a hacer y confía en que ellos lo van a hacer y que lo van a hacer bien, eso influye. Aunque parece que es un poco de cuento, pero eso influye. Y eso se llama el efecto Pigmalión. Es decir, mis expectativas influyen en el futuro y en la realidad
que estoy creando. Entonces, darles esa confianza, decir, pues por ejemplo, sé que esto es un reto, pero aquí tenemos un equipo de campeones, un equipo que ha hecho cosas importantes antes, y esto vamos a ser incluso los primeros en adaptar el cambio y en dar ejemplo al resto de la compañía. Yo qué sé, algo de ese estilo. Bueno, pues eso es un efecto Pygmalion que impacta a las personas y las motiva para efectivamente cumplir esa profecía, ¿no? Eso, fíjate que bueno, yo estoy totalmente de acuerdo, y lo único que hago es una salvedad. Por si acaso hay algún oyente que dice, coño, pues mira, yo tengo un equipo, voy a ir mañana, me voy a aprender el pitch de Braveheart directamente, decir, vamos a conseguir esto fenomenal. Y claro, esto parte de la base de que tú primero tienes que tener claro que eres líder. Quiero decir, bueno, tú tienes que tener claro que el equipo te considera líder, porque no hay nada peor que tu equipo no te considere líder, que a veces pasa, yo tengo un amigo que eso le pasa, no le consideran líder, y claro, te vienes ahora con el cambio, hay que hacer esto, yo confío en vosotros y tal, y entonces eso provoca todavía el efecto contrario, diciendo, vale, pues sí, pero empieza a dar ejemplo, ¿no? O sea, esto va muy unido al liderazgo, es decir, sí, el Pygmalion se produce cuando realmente primero te has trabajado el liderazgo bien y realmente tienes a tu equipo atado, ¿no? Fenomenal. Pero bueno, todos los oyentes que han escuchado todos los programas están ya súper preparados para ser líderes. Sin duda. Sin duda, ahí claro está la ventaja. Pero. Y vamos a por el y último. La última muy importante que tiene que considerar el líder es que en un momento determinado te vas a tener que adaptar a las necesidades particulares de cada persona. No todo el mundo vive el cambio de la misma forma. Incluso hay gente, ¿no? Como vimos en su momento, gente color roja o leones, que les llamamos, sí, que les encantan los retos, que no pueden vivir sin retos. Pero sin embargo hay otros que se asustan muchísimo. Entonces tienes que estar más cerca de ellos, darles más tiempo, asegurarles que tienen una red de protección para que ellos, porque ellos son efectivos, pero para que vayan avanzando con seguridad y con una mochila más ligera que les permita ser más efectivos. Pues fíjate, total nada. Mira, he sido, pues como siempre, no muy rápido, unos minutos, pero fíjate todo lo que has aportado hoy para el tema del cambio. Informar para reducir la ansiedad, escuchar a los colaboradores, ¿para qué? Para, primero, que rebajen miedos, y segundo, para saber realmente por dónde quieren ir. Tercero, implementar algunas de sus ideas para que se hagan o se sientan partícipes de un proyecto. Cuarto, poner fácil los primeros pasos para que no decaiga la energía y no diga, esto se me hace bola, sino que de alguna manera vamos avanzando. Quinto, premiar, reconocer para que la gente siga con esa energía y vaya diciendo, coño, esto merece la pena, ¿no? Sexto, Pygmalion, influir desde tu liderazgo al equipo para que de alguna manera siga y vayamos todos remando al mismo barco. Y luego, otra cosa fundamental, cada uno somos de nuestro padre y de nuestra madre, adapta tu estilo de liderazgo a la marcha, al paso de cambio que llevamos cada uno de nosotros en función de la personalidad. O sea, total nada, en pocos minutos esto es una guía de cambio. Claro, lo que pasa que según la situación, según el equipo que tú tengas, te puede funcionar mejor una estrategia u otra. Claro. Entonces, en el fondo, muchas veces acabas utilizando a lo largo de todo el proceso de cambio varias de estas estrategias, que es lo ideal, ¿no? Fenomenal. Oye, pues muchísimo aprendizaje como siempre, Isabel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros como siempre. Y nada, pues ya la semana que viene, pues más y mejor. Estupendo, aquí estaremos. Muchas gracias. A ti. Bueno, y pasamos